Han sido 3 días de programa apretado e intenso en los que hemos contado con ponentes del más alto nivel para abordar desde múltiples perspectivas los nuevos ciclos económicos y la nueva normalidad. El diálogo y la cooperación surgen en el foro como la única manera de enfocar tiempos inestables. Una inestabilidad, como aquí se ha dicho, convertida ya en el nuevo paradigma de la gobernanza. Volver a crecer con fuerza es el reto de Europa y ha sido uno de los asuntos sobre los que más hemos oído hablar, aportar ideas y consensuar en estos 3 días de foro. Un foro que nos ha permitido disfrutar de un entorno pensado para el debate intelectual y reflexivo, aunque hoy llueva, la lluvia también ayuda. Hemos asistido a la tradicional mesa autonómica, a ponencias enriquecedoras, al encuentro anual y tradicional también entre 2 expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, al que este año se ha unido Antonio Costa como presidente electo del Consejo Europeo. Han sido algunos de los momentos de este 2024 de la 6ª edición. Pero el foro es mucho más de lo que se ve. Les ofrecemos en imágenes un resumen de esta 6ª edición. Todo lo que van a ver es el foro, delante y detrás de los focos. Es una ocasión necesaria para escuchar ese análisis sosegado en voz de ponentes de prestigio internacional. Vuestras palabras y vuestras ideas iluminan el camino, el rumbo frente al pesimismo. Son valiosas razones para la esperanza. Comenzamos el acto de clausura cediendo la palabra al presidente del comité organizador del foro, Carlos López Blanco, que, como saben, ha relevado en la presidencia a Josep Piqué. La nueva edición ha brillado y ha mantenido y ampliado la esencia de este foro. Por eso, y por ese trabajo incansable, cabe hoy felicitar a Carlos López Blanco, a quien le cedo la palabra.
Buenos días, ministro de Justicia, señor alto representante, presidente del Parlamento, delegado del Gobierno, alcalde de Ogrove, consejero de Presidencia, querido Amancio. Cerramos hoy el 6º Foro La Toja, en la 6ª edición, y en esta edición, la segunda, sin la añorada presencia de Josep Piqué, afrontamos dos retos que ya se plantearon bajo su presidencia: la consolidación definitiva del foro y reforzar y asentar la dimensión internacional y la visión global. Creo que en esta edición hemos cumplido ambos objetivos. En esta 6ª edición, como veremos, hemos contado con grandes pensadores de talla global que nos han dejado mensajes de gran importancia. De esta edición que ahora clausuramos, lo primero que llama la atención es que se ha hablado sobre todo de Europa, incluso cuando el objeto del debate era España. Déjenme empezar diciendo que si hace un par de años hablábamos del momento Hamilton, ahora sin duda estamos viviendo el momento Draghi, aunque el presidente del Círculo de Empresarios piense que su informe tiene mucho peligro. Si la intención de quien hizo ese informe y sobre todo de quien lo encargó era que centrara los debates, por lo menos en el Foro de La Toja lo ha conseguido. Todos nuestros panelistas han coincidido con el informe Draghi en que Europa está afrontando tres retos fundamentales: la seguridad, la competitividad y su futuro en esa doble vertiente de ampliación y o profundización. Se ha hablado en el marco europeo, en palabras de Costa, y ha sido el contexto en el que se ha afrontado también la conversación sobre la polarización. Yo quiero recordar las palabras del presidente Costa diciendo que no hay que confundir bipartidismo con polarización, sino que, al contrario, como nos dijo el presidente Rajoy, ha sido un factor de estabilidad y moderación. Y el presidente González, quiero remarcar, que alentó a que hubiera proyectos políticos no mercenarios. Los dos gobernadores de bancos centrales que hemos tenido el privilegio de contar con nosotros nos hablaron de que Europa necesita crecimiento. Y el gobernador Centeno nos recordó que Europa no lo ha hecho mal en las últimas crisis, haciendo buena la frase otra vez de Antonio Costa de que Europa siempre está mejor de lo que se dice. Y también el ministro de Economía, el ministro Cuerpo, nos dijo que hemos salido de las cicatrices de estas crisis sin grandes cicatrices. Hemos tenido la suerte, el privilegio y la sorpresa de ver a un ministro, el ministro Cuerpo, alentar y defender ardientemente la reducción de la carga regulatoria, aunque poco después alguien nos recordó en otro debate que el Boletín Oficial del Estado ha producido 1.275.000 páginas a lo largo de un año. También hemos hablado de la defensa europea, por supuesto, y sus grandes desafíos, y de la situación en Estados Unidos, donde hemos visto al embajador Gardner pedir el sufragio universal, pero el de verdad, es decir, que todos los ciudadanos del mundo votemos en las elecciones americanas, porque en ellas todos nos jugamos mucho. Pero yo quiero destacar algo que dijo la ministra Olaya, y es que lo importante no es quién está en la Casa Blanca, lo importante es lo que queremos ser los europeos. También hemos hablado, como no, de España, pero se nos ha dado la paradoja de que el primero de nuestros panelistas que habló de España ha sido una comisaria checa que nos estuvo contando los debates del Consejo General del Poder Judicial, aunque no fuimos capaces, ni el moderador lo fue, de sacarle ninguna información comprometida. En la mesa, y la comisaria Jourová nos habló de uno de los temas candentes en estos momentos, que no es otro que el problema de los medios digitales y la transparencia, donde ella ha jugado un papel fundamental. En la mesa autonómica, magnífica como siempre, se compartieron los tres retos comunes: financiación, vivienda e inmigración. Y llamo la atención sobre la vivienda, y luego les diré por qué. Y aprendimos cosas que desde Madrid a veces no nos damos cuenta. En primer lugar, que junto a la España vacía hay una España que se llena. Y en segundo lugar, que el éxito turístico es un problema que hay que gestionar y que para quien lo tiene es un auténtico problema. Sobre la economía española, nuestras dos mesas tradicionales nos permitieron asomarnos
a los retos comunes, que no son muy distintos a los que se encaraban el año pasado. Las reformas que fomenten la inversión, certidumbre regulatoria, unidad de mercado, fiscalidad, tamaño pymes, y este es nuevo, la vivienda. Cuando hemos hecho con ese debate con los expertos económicos españoles, han dicho, las empresas españolas, la vivienda es un problema fundamental para España. Y los riesgos medioambientales, tecnológicos, geopolíticos. Y aquí se ha asomado un riesgo también nuevo, que es la polarización como riesgo para la economía. Y luego el talento, la lucha por el talento, aunque a uno siempre le cabe la duda de si lo importante es retener talento o es atraerlo. Y, cómo no, las transiciones energéticas y digitales cada vez más vinculadas. Como decía, en esta edición también hemos tenido un grupo de pensadores de alcance global. En la inauguración tuvimos al historiador Sebag Montefiori, que hizo un análisis de la realidad de hoy desde el punto de vista de un historiador. Nos dijo que hemos vivido que lo normal en la historia de la humanidad ha sido el desorden, que lo que hemos vivido en los últimos 70 años ha sido una anomalía, que estamos en la lucha entre las sociedades abiertas y cerradas, pero que la historia demuestra que las democracias también son fuertes y saben ser fuertes cuando lo necesitan. Y que si queremos entender a Putin y lo que está pasando en Ucrania, nos leamos otra vez la historia de Crimea, que escribió, por cierto, otro historiador que no fue. La pandemia de la polarización ha sido uno de los temas que hemos hablado hoy y ha sido un debate nada polarizado, todo hay que decirlo. Nos hemos preguntado si la polarización va de abajo arriba o de arriba a abajo, sobre esa diferencia entre la polarización entre las políticas y la polarización sobre el rival, las primarias como factor de polarización y luego la diferencia importantísima entre desinformación y misinformation, ahora no me sale la palabra en castellano, y también esa idea de que estamos entre la identidad nacional y la identidad tribal. Pero la conclusión que afortunadamente creo que hemos sacado es que esta pandemia es menos grave y tiene cura. La inteligencia artificial nos ha ocupado el resto de la mañana. No hay evento que se precie que no hable de inteligencia artificial, pero nosotros en esa liga jugamos y hemos jugado en primera división. Hemos tenido un primer debate apasionante con el decano de la Facultad de Humanidades del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se ha puesto de manifiesto, y con Carmen Artigas, donde se ha puesto de manifiesto la excesiva concentración de poder, la excesiva opacidad en el mundo de la inteligencia artificial y donde se ha explorado el futuro de la tecnología y de los algoritmos en los próximos años. Tecnología, empleo y clases medias ha sido el otro gran debate que hemos tenido con David Author y José Juan Ruiz, en el que se ha analizado un tema esencial, como es la influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en el trabajo y cómo está influyendo en la experiencia, en el know-how y en el conocimiento que tenemos. Y a la pregunta de si estamos al final del trabajo, afortunadamente la respuesta ha sido que no. Permítanme recordarles que en este foro hemos tenido también la presencia de Edmundo González entre nosotros. A los que defendemos los valores de la democracia, tener al vencedor de las elecciones de Venezuela ha sido un privilegio. Y hablando de América Latina, permítanme recordar al presidente Piñera, a quien tuvimos en un previo foro y que falleció en terribles circunstancias recientemente. Quería terminar, como no puede ser de otra manera, haciendo una referencia a los principios y valores que nos mueven y justifican año tras año. Este proyecto, que es el único proyecto de esta naturaleza que nace de la sociedad civil. El Foro de la Toja es un proyecto que defiende la centralidad, pero ante los desafíos del mundo de hoy no somos neutrales. Defendemos la democracia representativa, la democracia liberal, el vínculo atlántico con los Estados Unidos y con América Latina y la centralidad en la vida política, no por nostalgia, sino porque es garantía de futuro.
También es una seña de identidad del foro la lucha contra la polarización y el nacionalpopulismo y la defensa de la sociedad abierta. Frente a los peores augurios, que no siempre se cumplen, el balance de los últimos meses no es negativo. Los resultados de las elecciones europeas no han dado aliento al antieuropeísmo y en los Estados Unidos hoy la perspectiva de tener un presidente aislacionista y comprensivo con el populismo es una posibilidad, pero está lejos de ser la certeza que parecía hace pocas semanas. Esperemos que ese resultado permita un nuevo impulso al vínculo atlántico para afrontar los retos de Ucrania y Medio Ambiente. Y Medio Oriente. Persisten, sin embargo, además del resultado americano, motivos de preocupación en Europa, sobre todo en los dos países principales. En Alemania, con el auge del populismo de ultraderecha y también con ese nuevo populismo a la carta que ha nacido con el partido de Wagenknecht. Qué casualidad que ambos coincidan en su indulgencia con Rusia, en su antieuropeísmo y en su agitación del sentimiento antiinmigración. Tampoco hay que olvidar en las preocupaciones a Francia y el reciente caso austriaco. No podemos manifestar, pues, nuestra tranquilidad y debemos reiterar una vez más la frase de Norberto Bobbio de que en tiempos de populismo la moderación es revolucionaria. También tenemos que manifestar nuestra preocupación por el auge de lo que Ignatieff ha llamado la democracia de las mayorías, la aplicación a la política de ese principio de winner takes all, que tanto ha influido y ha sido tan relevante en la economía digital, que es algo que pugna con el principio de que las decisiones de trascendencia deben responder a acuerdos amplios y en esa toma de decisiones deben reflejar todos los intereses en juego. Permítanme una cita de Josep Piqué que hoy tiene plena vigencia. La Ilustración nos trajo la razón y la ciencia como requisitos para el progreso frente a la explotación malsana de sentimientos y creencias. Y su espíritu debe ser nuestra guía en momentos de turbulencia, incertidumbres y temores. El campo para el consenso básico en nuestros principios es muy amplio, desde posiciones liberales, conservadoras, centristas o socialdemócratas. La aceptación compartida de las reglas del juego es absolutamente compatible con la legítima aspiración de la alternancia política. Y quiero destacar aquí una vez más que este es un foro que vive y nace de la sociedad civil. Y es el único evento de esta importancia que no recibe ningún tipo de ayudas públicas ni está vinculado con un grupo de comunicación. Y ello fundamentalmente gracias a nuestros patrocinadores, a quien tenemos que agradecer siempre nuestra ayuda. A estos principios fundacionales responde también el premio Josep Piqué. Y quiero resaltar de nuevo la personalidad de nuestro premiado este año, ejemplo de un político que ante los desafíos de riesgos existenciales para la democracia europea, lejos de eludir su responsabilidad con argumentos burocráticos de los que tan fértil es la Unión Europea, los ha afrontado de cara. Europa y su futuro debe mucho a Josep Borrell. Y hablando de nuestro premio, permítanme recordar con amargura a nuestras premiadas del año pasado, las mujeres afganas, abandonadas y olvidadas por la comunidad internacional, que es algo que nos debe avergonzar a todos y cada uno de nosotros. Permítanme finalizar con nuestro profundo agradecimiento una vez más al compromiso con el Foro de Su Majestad el Rey, que con su presencia anual estimula no solo la continuidad, sino también el afán de mejora de quienes con Amancio López Eja al frente organizamos el foro. Quiero también resaltar la extraordinaria labor que la directora del foro, Carmen Martínez de Castro, y que Marina López Sanjurjo realizan todos los años. Y también agradecerle a María Solar que esté todos los años con nosotros y ya forme parte de nuestro equipo. A todos ustedes agradecerles su presencia y no me queda más que convocarles al 7º foro que tendrá lugar en el 2025 aquí mismo en el Hotel de la Toja. Y ahora vamos a contar con la suerte y con el privilegio de tener con nosotros a uno de los grandes economistas y pensadores de nuestro momento, el editor adjunto del Financial Times, Martin Wolf. Martin, the floor is yours.
Bueno, me dicen que tengo unos 25 minutos para no meterme con... Bueno, voy a meterme un poquito en vuestra hora del almuerzo, pido disculpas, pero bueno, ya sé que vosotros aquí en España coméis horas más tarde que el resto del mundo, así que no será un problema, creo. Bien, es un gran placer estar aquí en este maravilloso entorno. Lamento solo poder estar aquí en este último día, por razones bastante poderosas, por cierto. Una de las fiestas religiosas más importantes del año para mí. Así que bueno, no tenía yo muy claro cómo empezar o cómo enmarcar estas últimas palabras que quería dirigirles, así que estaba empezando a pensar en la democracia, porque he escrito un libro sobre ello, La crisis del capitalismo democrático, sin duda excelentemente traducido al español. Y bueno, he decidido que ya hemos tenido un panel muy importante sobre esto esta mañana, así que lo que quiero hacer es no centrarme solo en ello, sino en 25 minutos contar todo lo que todos tenemos que saber sobre el futuro de la economía mundial. Para ser más precisos, ¿qué sabemos y qué no sabemos sobre la economía mundial? Y bueno, son una serie de ideas que he venido desarrollando los últimos 2-3 años. He escrito un poquillo sobre ellas y bueno, algunas me han parecido útiles, a alguna gente también le han parecido útiles, así que ahí voy. Quiero presentar esto, iniciar mi presentación con lo que creo que es una de las cosas más importantes sobre las principales actividades de los economistas hoy en día, que tienen que ver con las predicciones económicas, algo que yo no hago y que nunca he hecho. Y quiero empezar con una cita de J.K. Galbraith. Lo siento, David. No sé, Tuni. Bueno, hace años, decía, era una de las personas muy inteligentes, un economista, y solo decía: para hacer predicciones económicas, simplemente lo que buscamos es hacer que la astrología, pues que sintamos respeto por ella. Yo no voy a hacer predicciones, por lo tanto. Simplemente lo que voy a hacer es tratar la pregunta de qué sabemos y qué no sabemos sobre la economía mundial de forma muy distinta. Y voy a empezar señalando, porque he estado pensando en esto. Yo empecé mi carrera profesional, parece increíble, pero bueno, en 1971 en el mercado mundial. 2 décadas más tarde, más o menos, me convertí en periodista. Luego lo podemos hablar en más detalle. Y bueno, pensando en estas ideas y en estos comentarios, empecé a pensar, ¿qué me ha pasado en la vida? Me uní al Banco Mundial en enero de 1971 y nadie que yo conozca predijo en aquel momento que las décadas siguientes estarían marcadas por 2 choques petrolíferos enormes, 2 guerras asociadas y una inflación incontrolable. En enero de 1981 hay 3 personas que se me ocurre que predijeron que estaríamos en una década en la que la Unión Soviética desaparecería. En enero de 1991 se llegó al consenso de todos los expertos que conozco con respecto a que se había acabado la reforma de China después de Tiananmen y la idea de que se convertiría en la superpotencia dominante durante 20 años. Esto era inconcebible en aquel momento. Su economía era del tamaño más o menos de Holanda en términos de dólar. En enero del año 2000, en 2001, nadie pensó que la siguiente gran crisis del mundo, muy pronto, sería la disolución del sistema financiero occidental y su rescate por las balanzas de pago equilibradas del mundo occidental, porque esto sería básicamente como volver o si no fuese así, volveríamos a la Gran Depresión. En enero de 2011, 1 o 2 personas, algunas las conozco, predijeron a Donald Trump, no, nadie que conozca, y solo hace un par de años, ¿quién podría imaginarse que iba a haber una enorme pandemia, una subida bestial de la inflación y la guerra entre Ucrania, con Rusia, Oriente Medio, etcétera? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que ha habido sorpresas enormes que son normales. Lo que es extraordinario es que hay cosas que han venido pasando en todo esto. Una, pues que el mundo occidental en sí mismo, creo que esto es una continuidad remarcable y en un segundo me refiero a esto en más detalle. El primer punto fundamental que quiero mencionar es
Pensemos en la escala de las sorpresas que hemos experimentado. El segundo punto que quiero mencionar tiene que ver con qué otras cosas conocemos realmente con casi absoluta certeza que vayan a pasar. Hay cosas que sí conocemos y yo voy a hacer énfasis en 5. Son bastante obvias, pero hay que tenerlas en mente, pensar en ellas. Algunas son bastante comunes. La primera, la demografía. Por razones bastante obvias. La mano de obra de aquí a 20 años en todo el mundo, pues no sabemos dónde va a estar, pero ya ha nacido. La mayoría, para los próximos 40 años, ya ha nacido. Hay 3 cosas drásticas que han pasado a la demografía mundial que quiero señalar. La primera, todo el crecimiento de la población mundial en los próximos 30 años se va a dar en la zona de África subsahariana, incluso en la zona suroriental de Asia, toda. La segunda cuestión, como resultado de todo esto, en 2050 más o menos, la población de la África subsahariana será la misma que la de los países de rentas altas y China. Esto es lo primero que quiero mencionar y en lo que quiero que reflexionemos. Otro hecho importante, el segundo, vinculado a este. En los países en vías de desarrollo con rentas medias elevadas y aquellos con ya rentas elevadas, vamos a ver muchas instalaciones muy por debajo de lo que tiene que ver con reemplazo. Creo que por ahí señalaríamos sobre todo Corea, y pensemos en qué significa esto. Corea, Japón no van a aceptar inmigrantes, muy pocos, así que la distinción entre quienes los acepten y quienes no va a ser crucial en el futuro. Y sabemos el camino que está tomando Europa en este momento. Obvio, hacia dónde va Europa. La última cosa tiene que ver con el envejecimiento. Para mí, las estadísticas que más llaman la atención es que las expectativas de vida en China ahora son básicamente las mismas que en Estados Unidos. Esto a mí me llama enormemente la atención. Están envejeciendo, pero incluso en India ya se está acercando también a los 70 años. Esto es alucinante. Son 3 revoluciones realmente sorprendentes, muy llamativas. Otra segunda cosa que quiero señalar tiene que ver con la tecnología. Hemos hablado de la inteligencia artificial, pero ¿de qué es producto? También hemos hablado de su impacto. Hay 2 revoluciones extraordinarias que son mis favoritas y que saco del artículo de Gordon Moore en 1975, el artículo más importante sobre tecnología, en el que él se centraba y predecía que a mediados de los 70, fue uno de los fundadores de Intel, el número de transistores en un chip semiconductor podría llegar a 6.500 aproximadamente, procediendo de básicamente Oriente. Bien, si nos fijamos en esto, hoy veremos que en un Mac normal, el número de transistores en un semiconductor es de 134.000 millones. Esto es enorme. Esto crece además cada vez más y al mismo tiempo hemos creado una Internet que hoy está ya muy cercana a incorporar a todo el mundo en cualquier parte en el mismo sistema de información, quizás con la excepción de China, que está realmente haciendo grandes esfuerzos para controlar esto. Esto es también muy llamativo, es algo que no para y que en mi punto de vista, desde luego, es incontrolable. Otra cosa importante es lo que está pasando con las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Y lo más importante aquí es que podemos discutir sobre qué ha pasado en Kioto antes, hace 30 años. Ahí las emisiones, estoy hablando de emisiones, no de almacén, de capacidad de almacenaje, pero esto continúa aumentando, las emisiones, no lo que tiene que ver con el almacenaje, pero estamos viendo que hay una aceleración del cambio climático que va mucho más rápido de lo que los modelos habían predecido, así que creo que es bastante fácil predecir hacia dónde vamos a ir en los últimos 20, 30 años. Hagamos lo que hagamos. Y, por cierto, lo que haga Europa básicamente es irrelevante, e incluyo a Gran Bretaña. Generamos sobre un 10%
de las emisiones del mundo y tampoco están creciendo. Así que lo que importa realmente es lo que vaya a pasar en los países en vías de desarrollo. Un cuarto factor que la verdad es que me sorprendió ligeramente descubrirlo es que vivimos en un gran mundo en cuanto a crecimiento económico. Hemos normalizado el crecimiento económico y para ello el periodo posguerras es único en esto. Desde 1950, todos los años, las estadísticas han venido mostrando un crecimiento de la economía mundial de entre un 2 y un 4%. Las únicas excepciones fueron 2008, cuando se quedó un poquito por debajo, y 2020. Luego lo explico en más detalles. Todos sabemos lo que pasó en 2020. Nuestro sistema económico crece. Es lo que hace, crecer. Y la última cosa en relación con todo esto es, por supuesto, el gran cambio en el equilibrio mundial de poder económico en el periodo más corto del mundo, con el crecimiento de Asia, que asume una gran parte de la población mundial, no sé qué no puede sorprender de esto, China y después ahora también India. China es una superpotencia, creo que es muy posible, no cierto del todo, pero bueno, que India sea una superpotencia porque ha multiplicado 1.600 millones más o menos de su potencia, y está después además los europeos, y aquí incluyo a los norteamericanos, que tienen que tener en cuenta y despertar ante el hecho de que este ya no es nuestro mundo. Está siendo difícil, pero bien, estos son por lo tanto los principales motores de lo que está pasando. Ahora, pensemos en cómo pensar sobre todas estas cosas que están pasando y que no podemos ignorar. Y el segundo grupo de cosas de las que quiero hablar son básicamente las siguientes. Hemos hablado ya en la apertura de las grandes sorpresas que se han producido, y para mí es como un shock cuando me doy cuenta del riesgo que hay. Es decir, eventos que podrían pasar y ninguno de ellos eran desconocidos. Eran conocidos para todos nosotros. Todo el mundo, son cosas que sabíamos que podían pasar: pandemias, crisis financieras, inestabilidad social, guerras. Todas estas cosas son, bastante normales. Simplemente no podemos estimar sus probabilidades, porque el mundo cambia, los riesgos asociados a ellas, las probabilidades cambian, y no tenemos una muestra lo suficientemente grande, ni la tendremos nunca, porque el mundo que habitamos es un mundo que cambia constantemente, y por lo tanto no tenemos o no podemos trabajar siempre con las mismas muestras. Sabemos pues que estas cosas pueden pasar, lo que no sabemos son sus probabilidades y cuánto de malas van a ser. Hamlet, aquel maravilloso predictor del futuro, siempre decía que el desastre lo es todo, y hay que estar siempre preparado para este tipo de eventos. Y creo que esto es interesante cuando pensamos en los grandes shocks a los que hemos estado sometidos en los últimos años. Dejo la crisis financiera al margen, por cierto, que también fue un shock, pero bueno, la pandemia a mí me resultó fascinadora porque ocurrieron tres cosas sorprendentes. Primero, la pandemia pues sucedió en ese momento, en vez de unos años antes y otros después. No es que sorprenda que haya una pandemia, es cuando sucedió. Y además, lo más sorprendente es que como pandemia fue bastante como leve, incluso antes de tener las vacunas. Posiblemente no conocemos una 10ª parte del índice de muertes que causó la gripe española. Y sus efectos económicos fueron extraordinariamente grandes, mucho más grandes que cualquier predicción anterior de que este tipo de eventos pudiese pasar. ¿Por qué? Pues porque la respuesta social y política ante la pandemia fue sin precedentes. O sea, que cómo hacemos frente a las crisis es lo que cambia, y eso hizo que la pandemia fuese diferente. No puedo entrar en más detalles, pero aparte de esto, también tenemos lo que pasó después con la inflación, no sorprendente, yo ya la predije en el año 2020, solo hay que mirar a todas las políticas fiscales y monetarias, así que mucha gente decía que esto era una sorpresa. No, tonterías, pamplinas. Y por supuesto también tuvimos las guerras subsiguientes, guerras también en Oriente Medio, entre Rusia y sus vecinos. Tampoco son sorpresas. Rusia ya viene haciendo esto muchas veces y ha venido pasando, no en esta escala, en Oriente Medio igual. Sobre estos shocks,
Tenemos una lista enorme de todos los que pueden suceder en el mundo y es enorme. Incluye cosas, algunas de las cuales se han mencionado, eventos megaterroristas. Estoy de acuerdo con David, pero nunca tan grande, nada tan grande ha pasado. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó en Nueva York. Si dejamos eso al lado, la historia sería muy distinta. Bien. Todas estas cosas pasan, aunque sean como shocks. Y la última cosa que creo que es muy relevante cuando pensamos en el futuro es las fragilidades. Creo que hay, digamos que las siguientes fragilidades relevantes o importantes. Económicas. 2. Estamos en un proceso de desglobalización que podría hacerse extremadamente rápido y sin control. No sabemos qué va a pasar, es extremadamente complicado, pero la desglobalización, la era de la desglobalización ya está entre nosotros, en mi punto de vista. La segunda fragilidad económica es la deuda. Si nos fijamos en el mundo, estamos o somos la economía mundial como más liberalizada del mundo, y bueno, voy a dar solo algún ejemplo porque no me quedan más que 5 minutos, pero básicamente estamos en un momento en que, comparados con hace más o menos un año, las ratios combinadas de deuda pública frente a PIB de los países con mayor renta, el nivel medio, era tan alto como en 1945. Y en 1945, pues estábamos justo acabábamos de pasar por una guerra mundial. Ahora no hemos tenido una guerra mundial, hemos tenido una crisis financiera y una pequeña pandemia. Así que esto revela mucho sobre cómo utilizamos las finanzas públicas. Y, por cierto, si vemos los déficits fiscales de los principales países, entre ellos Estados Unidos, no voy a mencionar a Francia, están siguiendo un camino que puede llevar a la explosión. Así que una cuestión clave para la estabilidad del sistema financiero en todo el mundo debería ver qué pasa con las tasas de interés reales, que es uno de los temas de mi libro y que recomiendo que todo el mundo lea. Esto es lo económico. Tenemos también, además, fragilidad económica. Ya la he mencionado, las temperaturas están creciendo y seguirán creciendo en los próximos, creo que 10, 20 años aproximadamente. Hagamos lo que hagamos. Y luego la última fragilidad, que es la política, por supuesto. Y aquí hay dos elementos fascinantemente interactivos. La política interna, doméstica, obviamente vinculada con la economía global, pero también con lo que escogemos políticamente a nivel nacional, como resultado de shocks enormes como la crisis financiera. Está también la desindustrialización. También hablo de ello en mi libro, la inmigración en masa, que no se ha discutido de todo esta mañana, y el que haya cada vez menos confianza en nuestras élites políticas. Estas son las crisis democráticas que podremos ver a nivel mundial. Y los resultados de todo esto interactúan con cómo sube Asia, su auge, el colapso, además de la integración global como sistema de la OMC, y todo lo que tiene que ver también con el auge, o digamos de la tensión, por ponerlo en mejores palabras, entre el oeste, entre Occidente, China, Rusia, Irán, etcétera. Es así como yo veo el mundo. No voy a poder contar cómo se acaba esto, porque me quedo sin tiempo, pero sí querría concluir diciendo dos cosas. Una, creo que hay una posibilidad muy real, si tenemos un liderazgo sensato, de que podamos estabilizar y gestionar este mundo. Pero nos va a llevar o va a requerir un gran liderazgo muy sensato, que significa apartarse de muchas de las posiciones que la gente ahora está asumiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con relación entre Estados Unidos, el resto del mundo y sobre todo Estados Unidos y China. Sí. Volver a un mundo más normal no se produce. Desde mi punto de vista, nos estaremos enfrentando a una serie enorme de crisis mucho más significativas y nuestro liderazgo político tendrá que dar un golpe sobre la mesa y ponerse a hacer algo sobre estas crisis, porque un mundo de dominación occidental y de integración pacífica a través de la globalización ya no es exactamente el mundo en que vivimos. Muchas gracias.
Thank you, Martin, again. Thank you for being here and the effort that you have made for being here. Y por el esfuerzo que ha hecho para venir aquí hasta Tocha. Y para nosotros es un privilegio que esté usted aquí con nosotros. Así que le voy a hacer un par de preguntas. Y también tomaremos preguntas del público, si procede. La primera es sobre economía. Usted menciona en su última columna que hay una pregunta, y esta es la primera que yo quiero plantear. ¿Hemos visto el fin del dinero? Creo que la respuesta que yo he dado, teniendo en cuenta, es difícil pronosticar los intereses, pero creo que las fuerzas que han creado esos tipos de interés tan extraordinariamente bajos después de la crisis financiera en el 2000, parece que ya han pasado y los tipos de interés reales se considera que han vuelto a un nivel más normal del 2%. Si vemos a las presiones sobre la economía mundial, parece plausible, salvo que haya otra depresión, que se queden por ahí. Y creo que después de la experiencia de los últimos años, las personas que invierten van a querer una prima de riesgo de inflación razonable. Y que hay que recordar siempre que la inflación es un riesgo, por lo que creo que estas primas de riesgo, estoy hablando en países con el dólar o así, pero que no baje del 2%. Así que me sorprendería si viésemos rendimientos del dólar a largo plazo por debajo de 4, y no me sorprendería que se acercase a 5 en los próximos años. Así que el dinero ultra barato creo que se ha acabado ya, y es sensato apostar por ello, y no es lo mismo que decir que vaya a explotar, porque eso va a depender mucho de si la gente empieza a pensar que hay un riesgo serio de morosidad. Un tema que no ha mencionado usted en su charla, quizás porque sospechaba que habría una pregunta al respecto, es el Brexit. No tiene importancia. Bueno, hay el sentimiento de que el Brexit no ha sido un gran éxito. ¿Qué imagina usted podría ser la evolución a medio y largo plazo de la relación del Reino Unido con la Unión Europea? Bueno, el hecho de que el Brexit no haya emergido como éxito económico probablemente sea la cosa menos sorprendente de mi vida como economista. Y con la previsión de que hubiese resultados negativos es como lo mismo de caerse de un árbol. Esto es algo que iba a suceder. Creo que la situación en la que estamos ahora, en que el país sigue dividido, pues la evidencia sugiere que la mayoría de la gente ahora cree que es un error. Pero no significa que los políticos quieran otro referendo. Dividió mucho, así que no quieren deshacer el entuerto. Esto significa que las medidas para acercarse más a Europa, por ejemplo, uniéndose al mercado único y pertenecer al espacio económico europeo, o también aligerar los temas aduaneros, está fuera de discusión, por lo menos por nuestra parte. Si este gobierno ganase nuevamente y tuviese una gran mayoría en coalición con los liberales demócratas, a lo mejor decidiría que valdría la pena arriesgarse, pero incluso hacer eso sería algo que dividiría mucho y que haría falta otro referéndum. Este es el segundo punto. El tercer punto es que creo que dentro de estas limitaciones harán lo que puedan, debido a todas las otras presiones que tienen, para llegar a acuerdos con la Unión Europea. Y asumo que las razones geopolíticas y geoestratégicas para el Reino Unido y la Unión Europea de acercarse más
son suficientemente fuertes y obvias, aunque Trump no sea el próximo presidente de Estados Unidos, pero si lo es, va a ser incluso más evidente. A pesar de todos los fallos, los británicos están bastante con una idea fija sobre el tema de Rusia, son miembros fundadores de la OTAN y no hay tantos debates con otros países acerca de si hay que apoyar a Rusia. Perdón. La única persona que lo ha dicho ha sido el señor Farage y no tiene peso político. Así que creo que nos acercaremos, pero no vamos a revertir de ninguna forma el proceso del Brexit, por lo menos en el futuro más cercano. Supongo que como tenemos el público lleno de brillantes economistas, alguno seguro que quiere hacer alguna pregunta. Veo que no. Menos mal. Lamentablemente no podemos oír la pregunta porque no está utilizando el micrófono, con lo que no podemos interpretar. China what? ¿China qué? Por lo visto, el señor Wolf tampoco. I have what I regard as Yo tengo utterly lo que brilliant considero discussion of un this. debate muy brillante en el penúltimo capítulo de mi último libro, pero lo voy a resumir brevemente y parto de los presupuestos fundamentales siguientes. China no va a desaparecer. Parece banal, pero hay gente en Estados Unidos que de alguna forma China va a desaparecer. Y la economía no va a estar tan mal como esperan. He escrito mucho al respecto. Tiene problemas, son problemas gestionables y China probablemente crezca más rápidamente que el mundo occidental. Está ahí. Y esto significa que hay algunos asuntos fundamentales en los que tenemos que cooperar, básicamente los que son globales. El tema del clima, el tema del desarrollo, el tema de la deuda, temas de comercio mundial. No podemos ignorar la realidad de China. Podemos intentar segmentar el mundo en un bloque chino y un bloque occidental, pero eso sería una estupidez. Pero si no lo hacemos, vamos a estar entrelazados. Y esto se ha visto en los intentos de cambiar la cadena de suministros. Es decir, hay en áreas en las que van a cooperar. Y en segundo lugar, hay áreas en las que tenemos intereses vitales que tendremos que proteger, que son la seguridad y la economía, la autonomía, y tenemos que definirlo bien y protegerlo. Y creo que en el periodo más reciente, después de los discursos iniciales hace un par de años, los estadounidenses con Jake Sullivan han hecho una buena labor de intentar definir dónde están los intereses vitales de seguridad de una forma bastante limitada y gestionarlo. Y los chinos lo entienden. Yo voy muy frecuentemente. La relación ha mejorado mucho en este último año. ¿Qué va a pasar con Trump? Pues bueno, quién lo sabe. Así que hay áreas donde tenemos intereses vitales y hay otros ámbitos donde naturalmente tendremos competencia por influencia. Queremos conservar nuestras democracias, queremos apoyar las democracias que son vitales, vamos a intentar contrarrestar las subversiones y hay que hacer estas tres cosas al mismo tiempo, conscientes, al fin y al cabo, de que compartimos este mundo. Y, bueno, quise ya escribir esta editorial, pero no lo hice aún. Hemos creado este mundo globalizado que ya odiamos, bueno, que algunos odiamos. Lo hemos creado nosotros. Hemos creado toda la tecnología que han hecho que la globalización se hiciese inevitable. Toda esa tecnología digital, los aviones, todo. Así que todo el mundo está en el mundo y hay que vivir con ello. Bueno, nos queda tiempo para dos preguntas más. La primera, José Juan. Una vez más, insistimos en la necesidad del uso del micrófono para poder... Aquí, gracias. Martín ha escrito mucho sobre las políticas industriales e intentar ver cómo estas políticas industriales tienen éxito. ¿Nos puede dar usted las principales ideas que explica en sus columnas y cree realmente que esta vez va a ser diferente? Bueno, ¿cuánto nos queda para responder esta pregunta? 2 minutos. Bueno, voy a señalar varios puntos.
protección arancelaria es la forma más cretina de hacer cualquier cosa. Así, entonces, no hagan lo que dice Trump. Y espero, bueno, creo lo siguiente. Estoy siguiendo a un amigo, no sé si lo conocerán ustedes. Bueno, tres cosas. Uno, un amigo mío australiano que falleció prematuramente en los 90, Richard Snake, argumentaba que si vais a hacer una política industrial, utilícense subsidios. Y la razón es que son relativamente transparentes, cuestan dinero, que tiene que pasar por un proceso presupuestario y, por lo tanto, habrá fuerzas políticas naturales de las personas que lo pagan y las personas que no lo reciben, y se limitarán los subsidios. El problema con los aranceles es que la incidencia es totalmente opaca y los beneficios también son opacos. O sea que si vamos a hacerlo, que sea dinero a la vista, que es una de las cosas que me gusta de este abordaje, es dinero, un coste, y no se va a eternizar. Y en segundo, a efectos de los objetivos, me parece que son tres objetivos relativamente legítimos. Si tenemos industrias que son realmente vitales para la seguridad, defensa y demás, y no podemos basarnos completamente en otro socio, pues bueno, es algo que lleva siglos. Hay que asegurar la seguridad y tener la tecnología que la apoye. En segundo lugar, creo que lo de Airbus ha sido una buena idea y cuanto más me fijo en Boeing, más lo siento. No quiero monopolios globales, donde hay monopolios globales potentes y nada los va a parar. Ahí hay un caso legítimo para que una política introduzca la competencia. Serían casos muy extremos, quizás no haya otros. Y el tercer caso son las políticas generales que se diseñan para promover la innovación y para promover mercados de capital que apoyen la innovación, que podrán requerir algún partenariado público-privado en los mercados de capitales. No tengo la fórmula mágica, pero esto ha funcionado en muchos casos porque no se está seleccionando a los ganadores, se está seleccionando tipos de actividades que esperamos que generen innovación. Tiene muchas implicaciones, lógicamente, y en cuanto a mí se refiere, es hasta ahí. Bueno, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta breve y una respuesta más breve aún. Bueno, va a depender de la pregunta, ¿eh? Cristina. No soy economista, pero sí tengo una pregunta. Habla usted de la deuda de los países de altos ingresos, pero ¿qué pasa con las deudas de los países de menos renta que está retrasando su desarrollo? Han pedido una reforma de la arquitectura financiera internacional. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Es probable que suceda? ¿Y qué tipo de nueva arquitectura financiera podríamos necesitar? Bueno, he escrito mucho sobre esto en los años y no tengo tiempo para entrar en detalles. Los problemas de la deuda de los países en vías de desarrollo, los grandes problemas son sobre todo ahora de los países de baja renta. Y la cantidad de los países de renta media no están en crisis de deuda. Hay muchos más países más pobres que tienen crisis de deuda, países pequeños que no deberían haber tomado préstamos comerciales. Y el problema, o sea, no deberían haber tomado préstamos comerciales porque la ayuda que va por intermediarios oficiales o por instituciones intermediarias no era suficiente. Entonces se les fomentó, se sintieron incentivados a tomar préstamos comerciales, han subido los tipos de interés y esto los ha llevado a la bancarrota. Hay tres cosas que quiero decir.
Y por el tema del clima, creo que en un mundo ideal tendremos que aumentar el capital y cambiar la estructura financiera hasta cierto punto de las instituciones financieras internacionales. He arguido que durante 20 años, siguiendo a Anne Kruger, que necesitamos un instrumento de reestructuración global de la deuda, que no va a suceder, pero deberíamos tenerlo. Y tercero, a la hora de gestionar los problemas de deuda, es importantísimo que estemos en coordinación con China, hablando de cooperación, porque en muchos países de estos el gran acreedor es China. Y una razón es porque nosotros no vamos a reestructurar la deuda, porque nosotros pensamos que si lo hacemos se va a beneficiar China, que no quiere reestructurar la deuda. Y es el dilema clásico del prisionero. Y es uno de los casos en los que tenemos que cooperar con China, porque si no, no habrá una solución satisfactoria de estos problemas. Y si no resolvemos estos problemas, esos tres problemas, queda bastante claro de que va a ser muy difícil para muchos países en vías de desarrollo el financiar su transición energética. Bien, vamos a concluir no con una pregunta, sino con una cita de su último buco, el último libro, La crisis del capitalismo democrático. El capitalismo podrá sobrevivir en el largo plazo sin un sistema político democrático, y la democracia no puede sobrevivir en el largo plazo sin una economía de mercado. Muchas gracias, Martin, y un aplauso para usted.